Comenzamos, sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de séptimo grado. El día de hoy vamos a ver un repaso de los temas del segundo parcial. Vamos a ver desde el primer tema que vimos hasta el penúltimo. El último tema, que es de ecuaciones de primer grado, ese no entra en examen, entonces no lo vamos a ver el día de hoy. Ese ya quedaría para el tercer parcial, entonces ese no lo vamos a ver. Entonces iniciamos viendo multiplicación de números positivos y negativos. Como ustedes recuerdan, los números positivos y negativos son aquellos números que tienen ya sea el signo negativo o el signo positivo. Cuando se multiplican dos números positivos y o negativos, si los dos números tienen el mismo signo, el producto lleva el signo positivo. Acordémonos que el producto es el resultado de una multiplicación. Y si los dos números tienen diferentes signos, el producto lleva el signo negativo. Estas son algunas reglas, ¿verdad? Aunque si usted se sabe la ley de los signos de la multiplicación y de la división, entonces ya está, ¿verdad? Con eso, creo que vi en la mayoría de las tareas que no aplicaban la ley de los signos. Y al no aplicar la ley de los signos, hacen los ejercicios de manera incorrecta. Entonces hay que repasar esa parte, ¿verdad? Hay que repasar esa parte de la ley de los signos. Muy bien. Por acá tenemos un ejemplo. Calcule, en el inciso A tengo positivo 2 por positivo 3. Y en el inciso B tengo negativo 2 por negativo 3. Entonces, aplicando las reglas que acá me dice que si tienen el mismo signo, el producto va a ser positivo. En ambos casos es el mismo signo, entonces significa que las respuestas van a ser positivas en ambos casos. Y acá tengo, ¿verdad? Copio el signo, me dice que el signo va, si los dos números tienen el mismo signo, el producto va a ser positivo. Y multiplico, ¿verdad? 2 por 3, que es igual a 6, y en este caso también 2 por 3, que es igual a 6. Fíjense ustedes, acá los dos eran positivos y acá los dos eran negativos. Aplicando la regla que me dice que si los números tienen el mismo signo, el producto siempre va a ser positivo. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Positivo 6 y positivo 6. Y acá me aparece la ley de la multiplicación de los signos, que dice que más por más es igual a más y que menos por menos es igual a más. Esto es lo mismo, ¿verdad? La ley de los signos es lo mismo con esta regla que está arriba, que si tienen el mismo signo, el producto es positivo. Veamos la siguiente. Propiedad conmutativa de la multiplicación. ¿A qué se refiere la propiedad conmutativa? Que no importa si tengo un número antes o después, siempre al multiplicarlo voy a obtener el mismo resultado. Dice Fabián que es negativo 6. ¿A dónde, Fabián? ¿A dónde es negativo 6, Fabián? Habilite su micrófono. ¿A dónde era negativo 6, Fabián? Ahí está. Ya puede habilitar su micrófono, Fabián. Más con más es menos. ¿A dónde, Fabián? En la primera. Pero eso es más. Aquí en la primera, ¿por qué va a ser negativo? Es positivo. Miren, si los dos números tienen el mismo signo, el producto siempre va a ser positivo. Y en el inciso B, también tienen el mismo signo, entonces va a ser positivo, aunque el signo sea negativo. Ah, sí, más. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿verdad? Permítanme. Un estudiante acá que puede entrar. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, Fabián, fíjense ustedes, en ambos casos tienen el mismo signo. En el inciso A son positivos y en el inciso B son negativos. En ambos casos el resultado va a ser positivo según la regla, ¿verdad? Y según la ley de los signos de la multiplicación, que me dice que más por más es igual a más y que menos por menos es igual a más. Bien, entonces hagamos la siguiente. Y acá teníamos la propiedad conmutativa de la multiplicación, que tiene que ver con el orden
de cómo multiplicamos los números, que no importa si el número está antes o está después, ¿verdad? Siempre, aún sin importar el orden en que los multipliquemos, la respuesta siempre va a ser la misma. Y acá tenemos un ejemplo, que es el ejemplo 3.10, que me dice, compara el resultado de multiplicar, en este caso tengo positivo 3 por negativo 4 y por negativo 2. Y en este caso tengo positivo 3 por la multiplicación de negativo 4 por negativo 2. Entonces, si ustedes se fijan aquí, lo que se utilizaban son estos corchetes. ¿Qué significa? Que lo que está dentro de los corchetes es lo que se va a resolver primero. Entonces, en la primera parte se va a resolver primero positivo 3 por negativo 4. Aplicando ley de los signos, sabemos que más por menos es igual a menos. Entonces, 3 por 4, 12. Entonces sería menos 12. Por, acá lo tengo, ¿verdad? Menos 12 por negativo 2. Entonces, si tengo negativo por negativo, es igual a positivo. Signos iguales es igual a positivo. 12 por 2 es igual a 24. Ahora veamos el lado. Acá en el otro lado me dice que primero voy a explicar lo que está dentro de los corchetes. ¿Qué es lo que está dentro de los corchetes? Ok, alguien tiene levantada la mano, no sé quién es. A ver, ¿quién es? Ah, no, ya la bajaron. Ok, acá si ustedes se fijan en la segunda parte, tengo que primero se va a multiplicar lo que está dentro de los corchetes, y dentro de los corchetes primero está negativo 4 y negativo 2, que sería menos por menos, que es igual a más, y 4 por 2, que es igual a 8, entonces me quedaría positivo 8. Y vuelvo a copiar el 3 que estaba acá, ¿verdad? Entonces me queda positivo 3 por positivo 8. Más por más es igual a más, y 3 por 8 es igual a 24. Entonces, si ustedes se fijan y comparan las respuestas, son iguales en ambos lados. A eso se refiere la propiedad conmutativa, que no importa el orden en el que usted, en este caso, propiedad conmutativa de la multiplicación, ¿verdad? Que no importa el orden en que usted multiplique estos números, siempre va a tener el mismo resultado. Ahora veamos la siguiente. Ahí está, ¿verdad? Que las respuestas son iguales. Seguimos viendo y acá vamos a ver la propiedad asociativa de la multiplicación, que es parecida, ¿verdad? Si ustedes se fijan, acá tengo, entre paréntesis tengo el cuadro y el círculo, y afuera tengo el triángulo, y al otro lado tengo afuera el cuadrado y adentro el círculo con el triángulo. Es similar al ejercicio que acabamos de ver. Y acá tengo otro ejemplo que me dice, encuentra el siguiente producto aplicando las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? La propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Entonces, aquí tengo negativo 5 por positivo 3 por positivo 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Seleccionar dos y agruparlos entre corchetes, ¿verdad? No importa si agarro el segundo y el tercero o el primero y el segundo. En este caso, si agarra el primero y el segundo, se colocan entre corchetes y se sabe que se va a trabajar primero con estos dos. Entonces, en este caso tengo negativo por positivo es igual a negativo. Y 5 por 2 es igual a 10. Y luego solo voy a copiar por positivo 3. Ahora me queda pues, negativo 10 por positivo 3. Y seguimos siempre empleando la ley de los signos. Negativo por positivo es igual a negativo. 10 por 3 es igual a 30. Y acá a un lado me dice que es más fácil calcular negativo 5 por positivo 2, que es igual a 10, que fue lo que hice yo acá. Esto ustedes ya lo manejan porque ya lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Es multiplicación de números positivos y números negativos. Si en algún momento tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden levantar la mano, ¿verdad? Y yo siempre les doy espacio para que abran el micrófono, para que lo enciendan y puedan hacer su pregunta. Con estas propiedades se puede calcular el producto de varios números en cualquier orden, ¿verdad? Aplicando estas propiedades se puede encontrar el producto de varios números. Ahora veamos la siguiente. Eso era el caso de la multiplicación, pero ahora estamos viendo el caso de la división. Cuando se dividen dos números positivos y o negativos, si los dos números tienen el mismo signo, el signo del cociente es positivo. Y si los dos números tienen diferentes signos, el signo del cociente es negativo. Es lo mismo tanto para la multiplicación como para la división. También va a ser repaso de las tareas, dije ella. No, es lo mismo, estoy haciendo repaso de los temas, es lo mismo que de las tareas, porque las tareas ¿de dónde salen? Salen de cada tema, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Repaso de las tareas, no, pienso yo que no sería como darles un repaso. El repaso es de los temas que vimos. Que si vamos a ver ejercicios que tal vez están relacionados con las tareas, sí, ¿verdad? Bien, entonces acá estamos viendo ya la multiplicación.
Perdón, la división, acabamos de ver la multiplicación. Entonces vemos que estas reglas de la ley de los signos se cumplen tanto para la multiplicación como para la división. Y veamos algo, creo que aquí hay un ejercicio. Fíjense ustedes, tengo ejercicio A y ejercicio B. Y me piden que calcule positivo 18 entre positivo 3 y negativo 18 entre negativo 3. Si ustedes se fijan en ambos casos, tienen iguales signos. Acá los dos son positivos y acá los dos son negativos. Entonces ahí aplico la primera regla, ¿verdad? Que me dice que si los dos números tienen el mismo signo, el signo del cociente es positivo. ¿Qué es el cociente? Es el resultado de una división. Ahora, quiero que alguien de los que están acá en clase, o quiero ver si están en clase, me diga cómo se llama el resultado de una multiplicación. Lo acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Cómo se llama el resultado de una multiplicación? Nadie. Nadie quiere. Residuo. Producto. Producto. Y acabamos de decir acá que el resultado de una división se llama cociente, ¿verdad? Entonces, aquí dije Ian va quedando, se llama producto. Hay que tener muy claros estos conceptos porque en el libro aparecen así. En el libro no le va a decir resultado, no le va a decir el producto o el cociente. También en el libro dice adición y sustracción. Sabemos que adición significa suma y sustracción significa resta, ¿verdad? Hay que tener muy claro eso porque así aparece el lenguaje matemático del libro. El año pasado un estudiante me dijo, profe, es que usted nos habla en unas palabras que nosotros no entendemos. Pero usted tiene que ir aprendiendo este lenguaje y todas estas palabras. Yo por eso siempre voy diciendo qué significa cada cosa. Y si usted hay alguna palabra que no entiende, puede levantar la mano y preguntar, ¿verdad? Yo siempre le voy explicando. Ustedes tienen que ir aprendiendo lenguaje matemático, porque cuando lleguen ustedes a un 9º grado o cuando vayan a estudiar carrera o en 10º o 11º, el maestro ya lo va a decir aquí, adicionamos, sustraemos, el cociente, el producto, entonces usted tiene que saber ese lenguaje matemático. Para eso usted está estudiando, porque usted no va a ser del montón, usted va a ser una persona útil a la sociedad. Entonces el año pasado un estudiante me dijo que por qué les hablaba en términos o palabras que no entendían. Pero si usted no pregunta, entonces se va a quedar siempre con esa duda. Si usted no entiende, puede preguntar. Yo con mucho gusto le explico y usted va a obtener ese conocimiento. Ya después usted va a saber qué es una adición, qué es una sustracción. Entonces, para eso están estudiando, ¿verdad? Y para eso estoy enseñando yo, para que ustedes aprendan nuevas palabras, aprendan nuevos conocimientos. Si me pongo a hablarle yo en el lenguaje que se utiliza allá afuera, en la calle, entonces en nada estoy, ¿verdad? No estoy cumpliendo mi función de enseñarles. Y usted tiene que aprender lenguaje matemático. Por eso siempre hago hincapié en esto, porque en la medida que ustedes entiendan eso, es más fácil que ustedes resuelvan los ejercicios. Parece mentira, pero hay estudiantes que no saben ni lo que están resolviendo. Por eso en las tareas siempre les hago observaciones. Copie bien la tarea, copie las instrucciones porque no saben. Positivo 6, profe, en la primera. Bien, aquí hay unos que ya están contestando. Vamos a ver, permítanme. ¿Cuánto es, Fabián o Ángel? ¿Quién fue que contestó? Positivo 6, Fabián. Muy bien, Fabián dice que es positivo 6. Sí, ¿verdad? Porque estamos hablando que son números que tienen el mismo signo. Entonces, al tener el mismo signo, el resultado es positivo. Entonces, usted dice 18 entre 3 es igual a positivo 6. Y en el inciso B, también, ¿verdad? Va a ser igual a Es positivo. negativo, en el segundo, profe, es negativo. Es negativo. No, no es negativo. Es igual, solo es negativo. No es negativo. Es positivo, profe, porque Es positivo. La primera es negativo 7. Son signos Positivo, iguales. profe. El inciso B también es positivo. Miren, menos entre menos es igual a más. Signos iguales siempre es positivo. Bien, en los dos ejemplos es positivo, dice Ian Baquedano. Muy bien. Entonces aquí es donde ustedes, miren, tienen bastantes problemas porque están confundiendo. Si los dos números tienen el mismo signo, entonces el resultado va a ser positivo, independientemente que el signo sea negativo o positivo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Fíjense ustedes, acá lo tengo, colocamos el resultado que va a ser positivo y dividimos, ¿verdad? 18 entre 3, y acá también colocamos el signo que va a ser positiva, la respuesta va a ser positiva, independientemente de que estos dos sean negativos, según la ley de los signos, si los dos números tienen el mismo signo, el resultado siempre va a ser positivo. Y en ambos casos, entonces, el resultado sería positivo 6. Muy bien. Y acá me aparece la ley de los signos de la división. Miren, más entre más es igual a más. Y menos entre menos es igual a más. Entonces siempre la voy poniendo ahí en cada ejercicio.
Bien, veamos. Conversión de fracciones a decimales. Ok, solo quiero hacer un paréntesis acá, ¿verdad? Si acá los números tuvieran signos diferentes, entonces el resultado sería negativo. Por ejemplo, si uno es positivo y el otro es negativo, el resultado es negativo. Aunque el primero sea positivo y el segundo negativo, o aunque el primero sea negativo y el segundo positivo, el resultado es negativo. Por eso es que cuando veíamos la ley de los signos, cuando hacíamos adiciones y sustracciones, decíamos, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Entonces, si ustedes se fijan, tiene relación, ¿verdad? En este caso, signos iguales en la multiplicación y en la división, signos iguales es igual a positivo y signos diferentes es igual a negativo. Si ustedes se aprenden eso, ya tienen ese conocimiento para el examen. Apréndanse eso. En multiplicación y en división, signos iguales es igual a positivo y signos diferentes es igual a negativo. En adición y sustracción, signos iguales se suman y signos diferentes. Bien, vamos a continuar. Conversión de fracciones a decimales. Esto lo vimos ahí rapidito y es parte del... Si usted sabe dividir, ya sabe hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo convertimos una fracción a decimal? Si ustedes se fijan, acá tengo un ejercicio. Tengo el ejercicio, el inciso A, que es una fracción que es 2/5. Entonces me dice que ese 2/5 lo convierta en decimal. Y acá tengo el inciso B, que tengo negativo 3/8, que también lo voy a convertir en decimal, y el inciso C, que tengo 2/3, que también lo voy a convertir a decimal. Entonces aquí lo que se va haciendo es una división, ¿verdad? Ustedes ya saben hacer eso. Miren, 2 entre 5. No puedo decir 2 entre 5 porque el 2 es menor que el 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le agrego un 0 acá arriba y le agrego un punto y le agrego un 0 acá abajo, ¿verdad? Ahora tengo 20 entre 5, si se puede, ¿verdad? 20 entre 5 es igual a 4. Y usted dice 4 por 2 o 4 por 5, perdón. Usted dice 4, 4 por 5, 20. Entonces colocamos 20 y el residuo sería 0, ¿verdad? Aquí si hablamos de un residuo, no sé, alguien mencionaba hace poco el residuo. Una cosa es el residuo y otra cosa es el cociente, ¿verdad? El residuo es lo que nos va sobrando y el cociente es lo que nos queda arriba. En este caso, si nosotros decimos que 20 cabe 4 veces en 5, entonces usted multiplica 4 por 5, 20. En este caso es un número decimal exacto porque el residuo es 0. Entonces el cociente o la respuesta es 0.4. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tengo negativo 3 entre 8. Entonces acá me queda negativo 3 entre 8. No puedo decir 3 entre 8, entonces agrego 0 punto arriba y le agrego un 0. De esta manera tengo 30 entre 8. Entonces probamos con el 3 y digo 3 por 8, 24. Y resto 24 de 30 y me queda 6. Agrego otro 0 y digo 60 entre 8, ¿verdad? Entonces ahí podría ser con un 7 y digo 7 por 8, 56. No se pasa de 60, entonces está bien. Entonces ahí lo que voy a restar es 56 de 60 y me queda 4, agrego otro 0 para que me quede 40 y sería 40 entre 8, que sería 5, ¿verdad? 5 por 8, 40. Y me queda exacto, entonces ahí es un decimal exacto, entonces puedo decir que el resultado de convertir esta fracción a decimales sería, ojo aquí, fíjense ustedes, el número estaba negativo 3/8, entonces la respuesta también va a ser negativa, ¿verdad? Entonces en este caso la respuesta sería negativo 0.375. Y vamos a ver el último caso que es 2 entre 3. Como 2 no se puede dividir entre 3, le agregamos 0 punto y agregamos un 0 abajo. Entonces ya ahí me queda 20 entre 3 y diríamos que 6. 6 por 3 es 18, entonces de 20 menos 18 me queda 2, agrego otro 0, otra vez me queda 20, ya sé que con 6, pruebo otra vez, sería 6 por 3, 18, luego me sobra un 2, luego agrego otro 0 y yo lo puedo seguir haciendo. Entonces, si ustedes se fijan, siempre me va a ir quedando 6, 6, 6, 6, 6 y de manera infinita. Lo hago 3 veces, a la tercera vez ya no lo puedo seguir haciendo porque ya sé que siempre me va a ir quedando ese 2, voy a ponerle 0 y siempre va a ser 6 por 3, 18 y así sucesivamente. Entonces en este caso tengo un número decimal inexacto porque su residuo no es 0, sino que es un número infinito. Entonces aquí le pongo que la respuesta es 0.666 y le pongo puntos suspensivos que significa que continúa. Al número o números que se repiten se les llama periodo. ¿Cuál sería el periodo en este caso? Sería el 6. Y esto es la forma de convertir fracciones a decimales. Eso es cuando nosotros queremos convertir una fracción en un decimal. Bien, veamos ahora algo muy importante, recíproco. ¿Por qué es muy importante el recíproco? ¿O en qué lo utilizo? A ver, ¿alguien que quiera participar?
¿Para qué sirven los recíprocos o por qué son importantes? Vamos a ver, ¿quién quiere participar? ¿Para qué sirven los recíprocos? ¿Por qué son importantes o en dónde los utilizan? Nadie se acuerda, lo acabamos de ver hace poco. Lo acabamos de ver hace 2 semanas. Bien, voy a mencionarlo para qué sirven o por qué son importantes. El recíproco es importante porque cuando tengo una división de expresiones algebraicas, yo la convierto en multiplicación y al dividendo, al divisor lo voy a convertir a su recíproco. Si yo convierto el divisor en el recíproco, entonces la división la puedo convertir en una multiplicación y es más fácil operarlo. De hecho, en todas las divisiones que yo trabajo con fracciones, lo correcto es que las convierta en multiplicación y que el divisor lo convierta en su recíproco. Ya voy a explicar esto más adelante. Entonces estamos viendo el recíproco. Un número es recíproco de otro cuando al multiplicarse ambos números el producto es 1. Y aquí me aparecen algunos ejemplos. Por ejemplo, el recíproco de 2/3 es 3/2. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el recíproco es, si yo tengo una fracción, el recíproco va a ser pasar el que está abajo para arriba y el que está arriba para abajo? ¿Por qué? Porque de esta manera el producto va a ser 1. Si usted dice 2 por 3, 6. Y abajo le da 3 por 2, 6. Y 6 entre 6 es igual a 1. Y lo mismo acá, el recíproco de 1/4 es 4. ¿Por qué no es 4 sobre 1? Pero sí es lo mismo, ¿verdad? 4 sobre 1. Si arriba usted tiene, acá tiene 1/4 y acá tiene 4 sobre 1, es lo mismo, ¿verdad? Y 1 por 4, 4. Y abajo 4 por 1, 4. 4 entre 4 es igual a 1. Y acá tengo 2 ejemplos más. Fíjense ustedes. Aquí ya están desarrollados, ¿verdad? ¿Por qué siempre el resultado o el producto va a ser 1? Porque si usted dice 2 por 3 es igual a 6. Y acá abajo dice 3 por 2 es igual a 6. 6 entre 6 es igual a 1. O usted dice, el de arriba tiene mitad que es 1 y este de abajo tiene mitad que también es 1. El de arriba tiene tercera que es 1 y este de abajo también tiene tercera que es 1. Entonces le queda 1 por 1, 1. Y este de abajo también le queda 1 por 1, 1. Este proceso lo conocemos como simplificación de fracciones, ¿verdad? Si usted no quiere multiplicarlo, la simplifica. Como tiene 2 fracciones usted, si este 3 de arriba tiene tercera, este 3 de abajo también tiene tercera. ¿Y cuál es la tercera? Es 1. Este 2 de arriba tiene mitad y este 2 de acá también tiene mitad y las mitades son 1. Entonces, mire, aquí me queda 1, aquí me queda 1 y acá 1. Ahora usted multiplica 1 por 1, 1. Y abajo multiplica 1 por 1, 1. Y 1 entre 1 es igual a 1. Ahora veamos el caso de 1/4. Su recíproco dice que es 4. O 4 sobre 1, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces 1/4 por 4 sobre 1 es lo mismo que yo tenga. Ok, en este caso ya se sabe que 1 es 1, ¿verdad? 4 tiene cuarta que es 1 y el 4 que está abajo también tiene cuarta que es 1. Puedo utilizar esa simplificación de fracciones. Entonces me queda 1 por 1, 1. Y abajo me queda 1 por 1, 1. Y 1 entre 1 es igual a 1. De esa manera yo puedo saber cuál es el recíproco de un número. Una forma más fácil es que si yo tengo un número, por ejemplo, en este caso, si yo tengo, ¿cuál es el recíproco? A ver, si yo les pongo, ¿cuál es el recíproco de 3? Entonces es bien fácil, el recíproco de 3 va a ser 1 sobre 3. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el recíproco de 1 sobre 3? Entonces va a ser igual a 3 o 3 sobre 1, ¿verdad? Que acuérdense que 3 sobre 1 es lo mismo que 3, porque significa 3 enteros. A eso se refieren los recíprocos, ¿verdad? Si es un número entero, el recíproco va a ser 1 sobre ese número. Si es un número fraccionario, por ejemplo, si yo tuviera 4/3, su recíproco es colocarlos de diferente manera, ¿va? En este caso, el que es numerador pasa a ser denominador y el que es denominador pasa a ser numerador. Entonces, si tengo 4/3, el recíproco es 3/4. Estos son los casos que nosotros veíamos, ¿verdad? Cuando hacíamos multiplicaciones. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente. Acuérdense que si en algún momento tienen alguna duda, pueden preguntar. Ay, espérenme, voy a borrar las anotaciones porque no están acá. A ver. Acá creo que es bueno. Bien, y acá tengo los recíprocos. Me dice que el recíproco, aquí aparece con figuras, ¿verdad? Para que ustedes lo entiendan. Aquí aparece círculo sobre triángulo
y lo que me da a entender es los números o figuras. Me dice que es lo mismo que yo tenga triángulo sobre círculo. Y acá está porque la multiplicación de estas fracciones es igual a 1. Y aquí me dice que el recíproco de 2/3 es lo mismo que 3/2 y que el recíproco de 1/4 es igual a 4. Bien. Y vamos a seguir viendo recíprocos. Encuentra el recíproco de los siguientes números. Tengo 2/5, 1/3, 8 y negativo 3/4. Entonces vamos a ir viendo. Fíjense ustedes, en el inciso A, el recíproco de 2/5 va a ser igual a 5/2. ¿Por qué? Porque en la simplificación de estas fracciones me queda el resultado como 1. O en la multiplicación de estas fracciones, el producto es 1. Entonces, por ese motivo, el recíproco de 2/5 es igual a 5/2. El recíproco de 1/3 es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque aquí es lo mismo que yo tenga 3 sobre 1. El recíproco de 8 va a ser igual a 1 sobre 8. ¿Por qué? Porque si usted multiplica 8 por 1, 8 entre 8 es igual a 1. Y tengo el recíproco de negativo 3/4. Acuérdense, si el número está negativo, su recíproco también va a ser negativo. ¿Qué es lo que cambia? Solo es la posición del numerador y el denominador. El numerador que era 3 y estaba arriba pasa abajo, y el denominador que era 4 y estaba abajo pasa arriba. ¿Por qué ese es el recíproco? Porque la multiplicación de estos dos da igual a 1. A eso se refiere, ¿verdad? Y ahí están las respuestas. Mira, el recíproco de 2/5 es igual a 5/2, el recíproco de 1/3 es igual a 3, el recíproco de 8 es igual a 1 sobre 8, y el recíproco de negativo 3/4 es igual a negativo 4/3. Bien, veamos la siguiente, y aquí entramos a variables y expresiones. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué son las variables? Las variables era cualquier letra del abecedario o del alfabeto. Cualquier letra del alfabeto puede ser una variable, desde la A hasta la Z. Se llama variable a aquello que puede asumir uno o diferentes valores y la representamos por una letra. Y me dice que las variables pueden tener uno o varios valores. Puede ser cualquier valor y puede ser cualquier letra del alfabeto. Y acá tengo un ejemplo. ¿Cuál es el precio de n cuadernos? ¿Cuál es el precio de n cuadernos? Donde cada uno cuesta 20 lempiras. Y era cuando hacíamos un cuadro y poníamos cantidad de cuadernos. Si la cantidad de cuadernos es 1, el precio va a ser 20 por 1. Si la cantidad de cuadernos es 2, va a ser 20 por 2 el precio. El precio total en lempiras, ¿verdad? Si la cantidad de cuadernos era 3, entonces el precio va a ser 20 por 3. Y así sucesivamente. Entonces, por eso decimos que el precio de n cuadernos va a ser 20 por n. Si cada uno cuesta 20 lempiras. Acá estaba, el precio total en su forma general es 20 por n lempiras, donde n es la cantidad de cuadernos. Seguimos viendo variables y expresiones. Si expresamos la edad de Carlos con la letra B, ¿cuál será la edad de Carlos dentro de 5 años? Aquí es muy importante saber leer e interpretar, ¿verdad? Si a usted le dicen, ¿cuántos años vas a tener dentro de 5? Entonces le están diciendo que le tiene que sumar 5, ¿verdad? Entonces la respuesta sería, la edad de Carlos la representamos con la variable B. Como la palabra dentro significa después, lo que indica una suma, entonces la edad de Carlos dentro de 5 años se expresa como B más 5. Ok, ¿alguien tiene levantada la mano acá? Sofía Andino. ¿Quién es Sofía Andino? Encienda su micrófono. 10 años va a tener Carlos. Sofía, usted, ¿cuál es su nombre? Porque no tengo alguna Sofía acá en la lista. Esther, es que mi hermana estuvo usando la Acuérdense que compu. tienen que entrar con su nombre, ¿verdad? Los maestros tenemos la facultad de expulsar a cualquier estudiante de la reunión que entren con otro nombre. Bien, la respuesta sí. ¿Alguien, por qué dijo, cuál será la edad de Carlos dentro de 5 años? 10 dijo, pero si no sabemos cuál es la edad de Carlos. Aquí no me dice que Carlos tenía 5, aquí solo me dice, si expresamos la edad de Carlos con la letra B, ¿cuál será la edad de Carlos dentro de 5 años? Hay que leer muy bien estos problemas, porque por no leerlos bien y no analizarlos, entonces contestan mal. En ningún momento nos dicen cuántos años tiene Carlos en este momento. Solo nos están diciendo que lo vamos a representar con la letra B y que cuál va a ser la edad de Carlos dentro de 5 años. Entonces, nosotros no vamos a saber con exactitud cuál va a ser la edad de Carlos dentro de 5 años, pero sí vamos a saber que le vamos a sumar lo que tiene ahorita, que lo representamos con la letra B, más 5. ¿Por qué? Porque la palabra dentro significa después, lo que indica una suma. Entonces, la edad de Carlos dentro de 5 años se va a expresar como B
más 5. Ahora, yo no sé si Carlos va a tener 20, 15, 35, eso no lo sé porque a mí no me están diciendo cuántos años tiene ahorita. Solo me dicen que está representada con la letra B. Para yo poder decir con exactitud cuántos años va a tener Carlos dentro de 5, tendría que saber cuál es la edad de Carlos ahorita. Pero yo no la sé, solo sé que la estoy expresando con la letra B. Entonces, lo que yo puedo decir es que la edad de Carlos dentro de 5 años va a ser igual a B más 5. Muy bien, veamos otro de estos problemas para que ustedes lo vayan interpretando. Aquí está la respuesta, ¿verdad? La edad de Carlos dentro de 5 años va a ser igual a B más 5 años. Ahora, fíjense bien en este otro ejercicio. Si la edad de José la representamos con la letra A, ¿cuál era la edad de José hace 5 años? Acá dije Freddy Gerardo Espinal en el chat. B 5 años. No, es B más 5. Ok, vamos a ver. Si la edad de José la representamos con la letra A, ¿cuál era la edad de José hace 5 años? Entonces, bueno, aquí escribió Ian en el chat, pero solo escribió, no escribió, estamos hablando de años, ¿verdad? La respuesta es completa. Vamos a ver, acá alguien tiene levantada la mano. Anthony, encienda su micrófono. Es a menos 5 años. Exacto. ¿Por qué decimos que es a menos 5? Porque me está diciendo cuál era. O sea, está hablando del tiempo pasado, ¿verdad? Hace 5 años, ¿cuál era? Entonces, si ahorita tiene A años, supongamos que A representa 20 y me dice que cuál era la edad de José hace 5 años, entonces sería 20 menos 5, ¿verdad? Pero como no me dice cuántos años tiene Freddy Gerardo, encienda su micrófono. Ajá, Freddy. 5 años, 5 años menos, profe. Sí, es 5 años menos, pero la pregunta es cómo se debe expresar. Si sabemos que estamos representando la edad con la letra A, ¿cómo se debe expresar? Ok, Alison Martínez, encienda su micrófono. Sería negativo 5A. Sería A menos 5 años. A menos 5 años. Jesselyn Molina, encienda su micrófono. Iba a decir la respuesta, pero ya la dijo. Así sería. Ya vamos a ver cuál es la respuesta. Ok, acá me escribió Alison Medina y Denise A menos 5. Sí, pero tienen que escribir toda la respuesta, ¿verdad? A menos 5 años, porque estamos hablando de años. Siempre escribimos de lo que estamos hablando, de la unidad que estamos hablando. Entonces, la edad de José, como la palabra hace significa pasado, lo que indica una resta, entonces la edad de José hace 5 años se expresa como A menos 5 y la respuesta sería A menos 5 años. Esta es una expresión algebraica, ¿verdad? La llamamos variables y expresiones o expresiones algebraicas. Habían algunas reglas convencionales acerca de las expresiones algebraicas y aquí las tengo. Para expresar la multiplicación en una expresión algebraica se aplicaban las siguientes reglas. Se escribe primero el número antes de la variable. Eso es cuando tenemos un número que está acompañado de una variable, ¿verdad? En productos con la misma variable se escribe en forma de potencia. Por ejemplo, si tengo 7A más 7A, o tengo A más A, entonces sería A al cuadrado, o A por A sería A al cuadrado. Y que se omite el signo por cuando un número está fuera del paréntesis. Y en expresiones con 2 o más variables, las variables se escriben por lo general en orden alfabético. Por ejemplo, si yo tengo un número que tiene 2 variables y las variables son A, Z y X, entonces las debo escribir en orden alfabético, que sería A, X y Z. Estas son algunas reglas para las expresiones algebraicas. Y seguimos viendo variables y expresiones, ¿verdad? Escriba las siguientes expresiones omitiendo el signo X. Decíamos que cuando tenemos una multiplicación de una variable y un número, se juntan y eliminamos el signo de X, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo varios ejercicios. Y aquí tengo la primera, A por 5, entonces sería 5A. Se escribe primero el número y después la variable. Y ya se sabe que están multiplicando sin necesidad de escribir el signo. Luego teníamos A por A, que esta se puede escribir como A al cuadrado, ¿verdad? Y ya se sabe que es al cuadrado y que se están multiplicando. Y luego teníamos 2 por A más B, entonces decíamos que una de las reglas decía que si un número está fuera del paréntesis se omite el signo por. Y es lo mismo acá, si está fuera del paréntesis 2, ya se sabe que este 2 debe multiplicar tanto a A como a B. Y en el último caso teníamos C por B por A, entonces dice que cuando son variables se deben escribir en orden alfabético, entonces es lo mismo que tenga A por B o ABC.
Sabemos que ABC, todo esto se está multiplicando, ¿verdad? Y entonces aquí ya lo tenemos ordenado en orden alfabético. Veamos las siguientes. Seguimos viendo variables y expresiones. Este es el tema que más voy a abordar porque es donde yo vi que tenían como más dificultades y es donde necesito que ustedes se vayan con los conocimientos para el examen. Aplicando la regla de la multiplicación, calcule. En el caso de 1 decíamos que siempre que tengamos una variable y el 1, entonces el 1 no se escribe. Entonces si tengo 1 por A es lo mismo que tenga A. Y si tengo negativo 1 por A es lo mismo que tenga negativo A. Entonces dice que 1 por A es 1A, sin embargo solo se escribe la variable. En este caso la variable es A. Y en el caso de negativo 1 por A, es decir, ya junto negativo 1 por A, sin embargo solo se debe escribir negativo A. El signo siempre se escribe, ¿verdad? Y por eso decíamos que cuando nosotros veamos una variable sola, siempre delante de esa variable hay un 1, ya sea la variable X, la variable B, M, A, cualquier variable que sea, siempre delante de esa variable hay un 1, aunque nosotros no lo veamos. Luego tenemos, siempre, ¿verdad? Se llama variable aquello que puede asumir unos diferentes valores y la representamos por una letra. La división en una expresión algebraica se escribe como fracción. Ahí, si ustedes se fijan, anteriormente estábamos viendo multiplicaciones. Ahorita vamos a ver divisiones de expresiones algebraicas. Y acá tenemos un ejemplo, el ejemplo 1.10. ¿Cómo podemos expresar A entre 5 y A más B entre 5 en forma de fracción? ¿Se acuerdan que toda división nosotros la podemos expresar en forma de fracción? Entonces la solución sería que A entre 5 escrito como fracción sería A arriba y el 5 abajo, ¿verdad? Esto es una forma de fracción. Y A más B entre 5 sería A más B arriba, colocamos la barra y abajo sería el 5. Esto es bien fácil, ¿verdad? Ya sabemos que toda división nosotros la podemos colocar como una fracción. Al dividir A entre 5 es lo mismo que yo tenga A por 1 entre 5. Entonces me queda que A entre 5 es igual a A por 1 entre 5. Y A más B entre 5 es lo mismo que yo tenga 1 entre 5 por A más B. Entonces, esta es la forma en la que se deben escribir estas expresiones, ¿verdad? Cuando hablamos de divisiones, usted las puede escribir en forma de fracción. Ahora, ¿cómo las resolvemos? Utilizando la simplificación de fracciones, que fueron los ejercicios que yo estuve haciendo. Y acá los vamos a ver. Pero antes vamos a ver cómo se calcula el valor numérico de una expresión algebraica. Ya acá tengo, sea A el pago diario que recibe un obrero. Si gasta 80 lempiras durante un día, conteste, ¿verdad? A, ¿cómo se expresa algebraicamente la ganancia diaria? Y el inciso B, si al obrero se le paga 300 lempiras durante un día de trabajo, ¿cuánto dinero le queda al día si gasta 80 lempiras diariamente? Primero vamos a resolver el inciso A. Si me dice que A es el pago diario que recibe un obrero y si gasta 80 lempiras durante un día, lo que usted gasta, usted tiene que restarlo, ¿verdad? Entonces la respuesta sería, en ese caso, para el inciso A es el pago diario y la palabra gasta nos indica una resta. Entonces a lo que recibe como pago diario le resto lo que gasta. Edwin Salgado, encienda su micrófono. Edwin. Profe, la respuesta es A menos 8 lempiras. Menos 8. Ojo, fíjense bien, menos 80, ¿verdad? Pero sí, ahí tiene la respuesta ustedes, solo que deben fijarse bien en los números. La respuesta es A menos 80, ¿verdad? Ahí está, miren. A menos 80 lempiras. Muy bien. Ahora, vamos a ver el inciso B. Dice, si al obrero se le paga 300 lempiras durante un día de trabajo, ¿cuánto dinero le queda al día si gasta 80 lempiras diariamente? Entonces, aquí sabemos que A ya toma un valor. ¿Cuál es el valor de A? 300, miren. Porque me dice que si al obrero se le pagan 300 lempiras durante un día y si me dice que sea el pago diario es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí A ya toma el valor de 300. Y aquí lo tengo entre comillas. A, pago diario que recibe un obrero. Ahora, A es igual a 300 lempiras. Y si gasto 80 lempiras durante el día, entonces A menos 300 220. A menos 80 es lo mismo que yo diga 300 menos 80. Y es igual a 220 lempiras. O sea, 220 lempiras es lo que le queda al día si gasta 80 lempiras diariamente. A eso se refieren las expresiones algebraicas, ¿verdad? Si ustedes se fijan en este caso, A toma el valor de 300. Eso lo sabemos en el inciso B, porque en el inciso B me dicen que al obrero se le pagan 300 lempiras durante un día de trabajo.
Y aquí tengo algunos ejercicios de repaso que eran de las tareas que había dejado yo donde consideré que tenían como mayores dificultades ustedes para resolverlos. Y hablábamos de valor numérico, y este era un ejercicio que era el ejercicio 10. Dice, si A es igual a 3 y B es igual a menos 6, encuentra el valor numérico en las siguientes expresiones. Si ustedes se fijan, en el inciso A tengo 2A y en el inciso B tengo 2A más 3B y en el inciso B tengo negativo 2A más 1/2 de B. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo cuando me piden encontrar el valor numérico? Lo único que yo debo hacer es sustituir las variables por el valor que le estamos dando. Aquí arriba me dice que a le voy a dar el valor de 3 y que a b le voy a dar el valor de negativo 6. Entonces lo que voy a hacer solo es sustituir. Entonces en vez de a voy a colocar 3, miren. Ahí está, y lo voy a colocar entre paréntesis. ¿Por qué lo voy a colocar entre paréntesis? Porque esta a está multiplicando a este 2. Toda variable multiplica el número que lo acompaña. Entonces, en este caso, sería 2 por a es lo mismo que yo diga 2 por 3. Y 3 por b es lo mismo que yo diga 3 por negativo 6. ¿Por qué? Porque esto vale b. b vale negativo 6 y a vale 3. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando ya sustituí las variables, lo único que voy a hacer es las operaciones. 2 por 3, 6. Y 3 por negativo 6 es negativo 18. Y 6 menos 18 es igual a ver, 6 menos 18, ¿a cuánto es igual? Nadie. Ahí los agarré en curva, ¿verdad? 6 menos 18, signos diferentes, ¿verdad? Uno está positivo y el otro está negativo. Se copia el signo del que tiene mayor valor absoluto. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? Negativo 18. Ok, vamos a ver quién tenía levantada la mano. Ian Baquedano, encienda su micrófono. Permita. Ya, encienda su micrófono, Ian. La respuesta es negativo 12. Exactamente, es negativo 12 porque el que tiene mayor valor absoluto es negativo 18, ¿verdad? Colocamos el símbolo o el signo del que tiene mayor valor absoluto y restamos 18 menos 6, 12. Entonces la respuesta es negativo 12. Y en el otro lado también vamos sustituyendo, ¿verdad? Negativo 2 por A, que A vale 3, entonces sería negativo 2 por 3. Ajá, aquí están mandando la respuesta a Oscar. Dice Oscar que también es negativo 12. Y acá sería 1 entre 2 por B. ¿Y B cuánto vale? Vale negativo 6. Entonces comenzamos. Negativo 2 por 3 es igual a negativo 6. Y acá tenemos una división. 6 por 1, 6 entre 2 es igual a 3. O también podemos simplificar, ¿verdad? Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. 3 por 1, 3. Entre 1 a 3. Y es negativo, obviamente, ¿verdad? Porque menos por más es igual a menos. Y acá menos por más es igual a menos. Entonces acá tengo menos 6, menos 3. Como tienen signos iguales, los voy a sumar y la respuesta sería... ¿Cuál sería la respuesta acá? En este caso menos 12 y en este caso menos 9. Ok, acá tengo Edgar Raudales. Encienda su micrófono. Negativo 3, profe. Negativo 3. No, hombre. Perdón, profe. Negativo 9. Negativo 9, profe. Menos 6, menos 3 son Negativo dos 9, números que profe. tienen signos iguales. Cuando dos números tienen signos iguales, se suman. Entonces, menos 6 menos 3 sería menos 9. Y si lo sumamos, conservan el signo, ¿verdad? Si tienen signos iguales, se suman. Sería menos 6 menos 3 igual a menos 9. Ok, acá en el chat dice Ian Paquedano que es menos 9. Eso es encontrar el valor numérico. Primero hay que sustituir las variables por los números que nos dan. Si nos dicen que A vale 3 y que B vale menos 6, y los colocamos entre paréntesis, ¿verdad? Y luego hacemos las operaciones y calculamos el valor. Entonces el valor numérico de este polinomio es negativo 12 y el valor numérico del inciso B es negativo 9. O de estas expresiones, perdón. De estas expresiones algebraicas. El valor numérico de estas expresiones aquí está. Veamos otro ejemplo. Acá tengo términos y coeficientes. Esto era en expresiones algebraicas, ¿verdad? Muchos me confundieron acá que era término, que era variable y que era coeficiente. Entonces yo lo voy a llenar otra vez para hacerles hincapié. Ok, ¿qué es un término? Este es un término, este es otro término y este que está acá es otro término. Mire, ¿cuántos términos tiene esta expresión algebraica? Tiene 3. Entonces lo voy escribiendo acá, mire, X, negativo 6Y. Ojo con los símbolos, ¿verdad? Porque muchos no escribían los signos. Y positivo 2.
Esos son los términos que tiene esta expresión algebraica. ¿Cuáles son las variables? Ya habíamos dicho, las variables son las letras X que y acompañan a los números. Tengo primero, la variable X, luego tengo la variable Y. Solo eso, ¿verdad? No hay otra cosa. ¿Y cuáles son los coeficientes? Los coeficientes 6 y 2. son los números que acompañan a las variables. Ojo aquí, porque me están diciendo 6 y no es 6, es negativo 6. Fueron los errores que yo miré en sus Positivo tareas. Miren, no se olviden de los signos, porque eso les va a ocasionar problemas más adelante. Miren, menos 6 y positivo 2 son los coeficientes. Ahora veamos, acá abajo tengo dos términos. Si ustedes se fijan, hay una expresión que tiene dos términos. Aquí hay uno y aquí está el otro. Entonces, ¿cuáles son los términos? A sobre 2 y el otro es negativo B. Vamos a hacer esa ver diferente para que se vea bien, porque parece 6 términos. Ahí está. Entonces los términos decíamos que eran A sobre 2 y negativo B. ¿Cuáles son las variables? Fíjense ustedes, tengo la variable A y tengo la variable B. ¿Y cuáles son los coeficientes? Tengo dos coeficientes, ¿verdad? El negativo 2. B negativo B. Negativo 2, no. ¿Qué hay adelante de la A? Decíamos que delante de toda variable hay un 1. Por lo tanto, 1. alguien tiene levantada la mano acá. Edgar Raudales, encienda su micrófono. Profe, ¿por qué el positivo 2 es coeficiente si no va acompañado de ninguna letra ni un... Ok, no va acompañado de ninguna letra, pero es un número y representa un término, entonces es un coeficiente. Los coeficientes son números. Los números que están en las expresiones algebraicas. Entonces, ya sea un coeficiente puede estar acompañado de una variable o puede estar solo. ¿Me explico? Cuando están solos le llamamos término constante, pero eso lo vamos a ver hasta el otro año que veamos polinomios en octavo. Entonces, ahora, los coeficientes, para que les resulte más fácil, son los números y las variables son las letras. Bien, entonces vamos a ver acá. ¿Qué hay delante de toda variable? ¿Qué habíamos dicho que había delante de toda variable? 1. Por lo tanto, delante de esta A hay un 1. Entonces, jóvenes, es que estoy viendo que todos quieren hablar al mismo tiempo. Y las reglas de la clase no son así. O sea, se apegan a las reglas o cierro los micrófonos y no hay más participaciones, porque tienen que levantar la mano, esperar a que el maestro les permita habilitar su micrófono y participar. Entonces, si no es así, no les voy a permitir participar. Entonces, si alguien quiere participar, levante la mano. Ok, Hazel Castro. Active su micrófono. Profe, yo no quiero participar, sino que yo le quiero decir que si me estoy saliendo porque el internet me está fallando. Bueno, si ahí no hay problema, si acaso se desconectan por el internet. Aquí también, aquí parece que viene una tormenta, entonces creo que por eso no está fallando el internet. Si se desconectan por X o Y razón, pues el video va a quedar, después yo lo subo el video. Aguanten hasta donde puedan llegar, si ya después no pueden, entonces ni modo. Ok, Kenia Rodríguez, encienda su micrófono. El coeficiente es menos 1 entre 2 y el otro menos B. Ok. Negativo. Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué aquí es menos 1 entre 2? Porque aquí no es negativo. Solo sería 1 entre 2. Fíjense bien, solo sería 1. Voy a hacer bien ese 1 porque... Entonces acá sería 1 entre 2. ¿Por qué tenemos el 1? Porque delante de toda variable hay un coeficiente. Entonces acá, hay un 1. Entonces acá tenemos la variable A, delante de A hay un 1. Que no lo escribimos es una cosa, pero no significa que ahí no está. Ahora, no es negativo, fíjense ustedes. Esto no está negativo, es positivo. Entonces es un medio.
El otro sí es negativo b y sabemos que delante de la b hay un 1, por lo tanto el coeficiente sería negativo 1. Ahí sí, negativo 1. Algo horrible, bueno, vamos a volverlo a hacer. Sería negativo 1. Ahí está. Entonces, ya acabo de llenar el cuadro. Identifiquemos términos. La primera expresión tenía 3 términos. Tenía 2 variables que eran x y y, y tenía 2 coeficientes que eran negativo 6 y positivo 2. Ahora, si ustedes se fijan, esta x que está sola acá, debería de tener un coeficiente, ¿verdad? Así como esta a y como esta b. Y sí, y creo que es error del libro que no dejaron el espacio acá para colocarlo, pero sí hay un coeficiente delante de esa x. ¿Cuál sería ese coeficiente? Pueden levantar la mano. Ok, Jesselyn Molina. El 1. Entonces, si ustedes se fijan, aquí no está, entonces lo vamos a colocar, ¿verdad? Delante de la x hay un coeficiente, es el 1, entonces vamos a colocar acá un... Ay, qué horrible me salió esto. Vamos a colocar el coeficiente, aunque aquí en el libro no aparecía el espacio, entonces lo vamos a colocar y vamos a colocar una coma, ¿verdad? 1, y sabemos que primero está 1, después está menos 6 y después está positivo 2. Entonces, si ustedes se fijan, siempre delante de una variable, siempre hay un 1. Si la variable está negativa, entonces es negativo 1. Por ejemplo, en este caso, que está negativo b, delante de b, entonces hay negativo 1. Entonces, estamos claros que son términos, que son variables y que son coeficientes. Y se llaman para quedarnos 1. Si yo les pregunto en el examen, ¿qué son los términos? Son los que componen una expresión algebraica. ¿Qué son las variables? Son las letras en una expresión algebraica. ¿Qué son los coeficientes? Son los números en una expresión algebraica. A eso se refiere. Bien, pasemos a la siguiente. Adición y sustracción de expresiones algebraicas. 2 o más términos son semejantes si tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces aquí hablábamos de términos semejantes. Si tienen la misma variable elevada al mismo exponente, le llamamos términos semejantes y los podemos sumar o restar. Si no tienen la misma variable, ni los podemos sumar ni los podemos restar. Y acá habían algunos ejemplos y me dice, simplifique los términos semejantes en un solo término. Y tenía 2a menos 4a y luego tenía 4b menos b. Entonces, en ambos casos, ustedes se fijan que tienen la misma variable. Entonces, en ambos casos son términos semejantes y sí los podemos simplificar. En este caso sería 2a menos 4a. 2 menos 4 es igual a ver, ¿a cuánto es 2 menos 4? ¿Alguien que quiera participar? Dice Oscar Cuellar que es 2a. No, 2 menos 4 no es igual a 2. Ahí están mal. Acuérdense, signos son números con diferentes signos. Cuando tengo números con diferentes signos, se copia el signo del que tiene el mayor valor absoluto, que en este caso es negativo 4, entonces el signo va a ser negativo, y se restan los números. ¿Cuánto es 4 menos 2? 2. Entonces la respuesta es negativo 2. Y ese es un mayor problema. Y si ustedes siguen sin aplicar esas leyes de los signos, les va a ir mal en el examen, porque lo vengo diciendo hace semanas. Imagínense en algo tan básico ya a estas alturas que no me puedan decir cuánto es 2 menos 4. Entonces, aquí mandó la respuesta Ian Baquedano, dice que es negativo 2. Elena Ordóñez dice que es negativo 2, igual que Enya. Fíjense bien, es lo mismo. Lo único que voy a hacer aquí yo es copiar las variables. Hago la operación. Más 2 menos 4 es igual a negativo 4. Ok, Freddy Gerardo, ¿enciende su micrófono? 2 menos 4 igual. Escuchamos un ruido ahí, Freddy, atrás. No sé qué pasa. Bien, entonces 2 menos 4 es igual a negativo 2. Si copiamos la variable solo se copia. Entonces la respuesta aquí sería 2 menos 4 y copiamos la variable. Ahora, fíjense ustedes acá en el siguiente ejercicio. Tengo 4b menos b. Sabemos que delante de toda variable hay un 1. Entonces, si aquí era menos b, entonces es negativo 1, ¿verdad? Entonces sería 4 menos 1 y copiamos la variable que es b. De esa manera ya lo tengo planteado. Mire, ¿por qué copio la variable afuera? Porque la variable se repite
y es semejante. Entonces la respuesta siempre va a llevar la variable. Y la respuesta era 2 menos 4 es igual a negativo 2. Copiamos la variable a, entonces me queda negativo 2a. 4 menos 1 es igual a 3 y copiamos la variable b, entonces me queda 3b. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? A esto le llamamos simplificación de términos semejantes. Veamos. Simplificar una expresión algebraica consiste en agrupar los términos semejantes y calcular separadamente. Ahora, estos estaban fáciles, estos ejercicios, ¿verdad? Me sorprende que ustedes no sean capaces de decirme cuánto es 2 menos 4 o que se confundan en algo tan básico que lo venimos viendo hace semanas. Eso es porque no aplican las leyes de la ley de los signos o las propiedades. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Simplifique los términos que son semejantes. Entonces, primero vamos a ubicarlos. Veamos, ¿cuáles serán semejantes acá? A ver, ¿cuáles son semejantes acá? Nadie quiere participar. Si ustedes se fijan, los que son semejantes son 8a y negativo 6a. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable. Otros que son semejantes es positivo 4 y positivo 2. Ah, pero no tienen variables, profe. Por eso son semejantes, porque los dos no tienen variables. Y los otros dos, que es 8a y negativo 6a, también son semejantes porque tienen la misma variable. Entonces lo que se hace es que se escriben y se agrupan de manera de que me queden a mí agrupados. Primero los que tienen variables semejantes y luego los que no tienen. En este caso sería 8a menos 6a más 4 más 2. Ahí ya los tengo agrupados por términos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como 8a y 6a tienen la misma variable, los puedo restar, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 8 menos 6, que es igual. Aquí me mandó la respuesta Ian. Muy bien. 8 menos 6, que es igual a 2. Y copiamos la variable que es a. Y 4 más 2, que es 6. Entonces ahí vamos viendo la respuesta, ¿verdad? 2a más 6. Que la están mandando acá en el chat. Ian va quedando. Entonces se suman separadamente. Ahí ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Esa es la respuesta, 2a más 6. Ahora tengamos otro ejercicio. Calcule 3a más 5a menos 2. Voy a hacer lo mismo, identificar cuáles son semejantes. Semejantes es 3a y 5a. Entonces lo voy a colocar de esa manera. Miren, 3a, aquí lo vuelvo a copiar el ejercicio, luego los copio ya sin los paréntesis y los voy agrupando. 3a más 5a menos 2. Entonces 3 más 5 es igual a 8. Copio la variable que es a y copio negativo 2. Y ahí me queda el ejercicio porque ya no puedo hacer nada. Aquí tiene la respuesta ahí en Baquedano y también está escribiendo Freddy Gerardo en el chat. Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, lo que se hace es agrupar los términos semejantes. Freddy Gerardo, encienda su micrófono. Y veo que tiene la mano levantada. La respuesta sería, profe, 8a más negativo 2. Ajá, menos 2, ¿verdad? Muy bien, veamos entonces ahora algunos ejercicios que me acuerdo que fue que los dejé de tarea y algunos estudiantes fallaron bastante en esto, ¿verdad? Que eran operaciones con expresiones algebraicas. Y aquí había sustracciones y entonces aquí lo que se hacía era también reducir con términos semejantes, ¿verdad? Simplificar. Fíjense ustedes, en este caso tengo 4x más 2 menos x menos 2. Entonces, agrupándolos me quedaba 4x, bueno, aquí lo vuelvo a copiar, ¿verdad? Aquí lo copio sin paréntesis, que es 4x más 2 menos x más 2. Acuérdense bien, aquí sería 4x menos x más 2 más 2. Si ustedes se fijan, cuando tenemos sustracciones, al sustraendo, ¿se acuerdan? El sustraendo es el segundo, le cambiamos los signos. Aquí la x está positiva, acá la ponemos negativa. Aquí el 2 está negativo, acá lo ponemos positivo. No se les olvide esto, porque siempre que hacemos sustracciones, me fallan en esto. Se cambian los signos del sustraendo. ¿Quién es el sustraendo? El segundo o los segundos términos. Entonces, x estaba positiva, acá la pongo negativa. Menos 2, lo paso a positivo 2. Ahora lo voy a agrupar por términos semejantes. Tengo 4x menos x más 2 más 2. Entonces, más 2 es igual a 4. Y 4x menos, aquí acordémonos que hay un 1 delante de esta x, sería 4 menos 1, sería igual a 3x. Entonces me queda 3x más 4. Fíjense bien porque aquí muchos me fallaban. Aquí me ponían 5x en las tareas que revisé y no es una suma. Es 4x menos x y aquí hay un 1. Siempre que yo tenga menos x es que hay un negativo 1 y si tengo más x es que hay un positivo 1.
Entonces acá es 4x menos x es igual a 3x y 2 más 2 es 4. Veamos el siguiente. Tengo 3x menos 7 menos negativo 3x menos 5. Es una sustracción, entonces lo que voy a hacer es cambiarle los signos al sustraendo. En este caso, este negativo 3 me pasaría a positivo 3 y este negativo 5 me pasaría a positivo 5. Y aquí los tengo, miren, 3x menos 7 más 3x y este que era negativo 5 lo pasamos al positivo 5. Le cambiamos los signos o le ponemos sus opuestos, ¿verdad? Siempre que sea una resta. Ahora los agrupamos en términos semejantes. Acá teníamos 3x más 3x, son semejantes. Luego teníamos menos 7 más 5, que son semejantes porque no tienen variables. Muchos me fallaron acá. Menos 7 más 5 es igual a negativo 2. Algunos me ponían 12, otros me ponían 6. No sé de dónde sacaban esos números. Fíjense bien, son dos números que tienen signos diferentes. Siempre que hay dos números que tienen signos diferentes, se toma el signo del que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es negativo 7, y ese signo va a ser la respuesta. O sea, la respuesta va a ser negativa. Y se restan los números. 7 menos 5 es igual a 2. Entonces la respuesta es negativo 2. Y 3x más 3x es fácil, ¿verdad? 6x. Y ahí estaba la respuesta. 6x menos 2. Ese menos 2, ¿de dónde es? De menos 7 más 5. Acá tiene 6x menos 2. Tenía IA. Muy bien. Me están mandando las respuestas en el chat. Muy bien. Si no entendieron esto, pregunten qué fue lo que hice. Esto lo había explicado en clase. Y siempre que tenemos una sustracción de expresiones algebraicas, le cambiamos los signos al sustraendo. ¿Quién es el sustraendo? El segundo término o los segundos términos. Ese es el sustraendo y siempre le vamos a cambiar los signos. Vamos al siguiente. Producto de expresiones algebraicas. No se preocupen que vamos a terminar. Aquí queda solo un minuto. Si acaso se acaba esta reunión, entonces entran con el mismo link, ¿verdad? Vuelven a entrar. Ya vamos a terminar. Producto de expresiones algebraicas. Y acá tengo una división. Tengo 3 medios por, perdón, una multiplicación. 3 medios por 6x menos 2. Es una multiplicación, si ustedes se fijan. ¿Cómo la vamos a resolver? Simplificando fracciones. Sabemos que aquí hay fracciones porque tenemos 3 medios. Entonces, 3 medios va a multiplicar tanto al primero como al... Si tenemos una fracción, podemos utilizar la simplificación de fracciones. Ahora, si ustedes se fijan, este 3 medios multiplica tanto a 6x como también a negativo 2. Entonces, lo que hacemos es que lo copiamos de manera separada. 3 medios por 6x menos 3 medios por 2. Entonces, al tenerlo de manera separada, vamos haciendo las operaciones y lo que vamos haciendo es simplificar. ¿Qué significa simplificar? Buscar si los términos que están arriba y los que están abajo tienen mitad, tienen tercera, tienen quinta, tienen séptima, y así vamos probando. En este caso, entonces, ¿qué número está arriba? Tengo acá el 6 y el 2. Entonces voy a ver si puedo simplificar. 2 tiene mitad que es 1 y 6 tiene mitad que es 3. Entonces, de esa manera puedo ir simplificando. Cuando abajo me queda 1, digamos, acá me quedaría 3 sobre 1, es lo mismo que tenga 3. Ese 1 yo perfectamente lo puedo eliminar porque significa 3 sobre 1, significa 3 enteros. Entonces acá me queda 3, entonces yo digo 3 por 3 es 9 y copio la variable. Ahora veamos el siguiente caso. Tengo 2 y 2, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 2 es 1. Por lo tanto acá me queda 3 sobre 1, que sería lo mismo que tenga 3, y acá arriba tengo 1, entonces 3 por 1, 3. ¿Por qué voy a colocarle negativo? Ojo acá, ¿verdad? Fíjense bien en el signo negativo. La mayoría de los estudiantes en las tareas que me mandaron no se fijaban en los signos. Y eso es una clave muy importante para el examen. Entonces, si se fijan aquí lo que hice, este 3 medios se multiplica por separado. Primero por 6x y luego se multiplica por negativo 2. Miren, 3 medios por 6x menos 3 medios por 2. Luego utilizamos la simplificación de fracciones. Este 6 tiene mitad que es 3 y este 2 tiene mitad que es 1. Por lo tanto, me queda 3 sobre 1. Cuando tengo 3 sobre 1 es lo mismo que tenga 3. Entonces sería 3 por 3, 9. Y copio la variable x. Luego acá este 2 tiene mitad y este 2 tiene mitad. Entonces me queda 3 sobre 1, que es lo mismo que tenga 3. Y sería 3 por 1, 3. Copio el signo negativo que tiene acá. Y así se va resolviendo. Otra forma de calcular era multiplicarlos de un solo, ¿verdad? Aquí me aparece una multiplicación de un solo.
Y es lo mismo, ¿verdad? Igual siempre voy simplificando con las fracciones y luego voy multiplicando los números que quedan. Ahora veamos un caso de división de expresiones algebraicas. Si ustedes se fijan, ya aquí estoy viendo divisiones. Ahí lo que vimos anteriormente eran productos, estas son divisiones. Siempre que yo tengo divisiones, las puedo expresar como fracciones. En este caso, si ustedes se fijan, tengo 6a más 12 entre negativo 3. Y en el inciso B tengo 12x menos 18 entre 3 medios. En este caso ya tengo una fracción. En este caso no la tengo como fracción. Entonces, vamos a ir realizando los ejercicios. Creo que aquí solo está el ejercicio B. Bueno, vamos a resolver el ejercicio B y quiero aprovechar acá para recordarles por qué eran importantes los recíprocos. Fíjense ustedes, acá tengo 12x menos 18 entre 3 medios y me decía la regla que toda división yo la puedo convertir en multiplicación siempre y cuando el divisor, que es el segundo que está acá, yo lo convierta a su recíproco. Toda división yo la puedo convertir en multiplicación siempre y cuando el divisor lo convierta en su recíproco. ¿Cuál es el recíproco de 3 medios? 2/3. Mire, aquí ya lo convertí en una multiplicación y el divisor lo convertí en un recíproco. Entonces es más fácil si ya lo tengo como multiplicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 12x por 2/3 y luego negativo 18 por 2/3, separado, ¿verdad? Porque este 2/3 me multiplica a cada uno de los miembros que están dentro del paréntesis. Entonces primero comienzo con este, 12x por 2/3. Entonces tenemos que 12 tiene tercera. En este caso la tercera de 12 es 4 y 3 también tiene tercera. Acuérdense que los dos tienen que tener la misma condición para poder hacer la simplificación de fracciones. Entonces, la tercera de 12 es 4 y la tercera de 3 es 1. Entonces, de esa manera me queda 2 sobre 1, que es lo mismo que tenga 2. Y 2 por 4, que es igual a 8, y copio la variable x. Ahora voy con el siguiente. Acá tengo negativo 18 y acá tengo 3. Ambos tienen tercera. Tercera de 3 es 1 y negativo 18 tiene tercera, que es igual a negativo 6. Entonces me queda 2 sobre 1 y acá me queda 6. 2 sobre 1 es lo mismo que tenga 2. 2 por negativo 6 es lo mismo que negativo 12. Entonces, aquí podemos ver un caso en el que encontramos o realizamos una división de expresiones algebraicas. Siempre que tengamos divisiones de expresiones algebraicas y tengamos la división, la podemos convertir a multiplicación siempre y cuando el divisor lo convirtamos en su recíproco. Y acá me aparecía, ¿verdad? Otra forma de hacerlo era hacerlo de un solo. Aquí me aparecía 12x menos 18 por 2. Y aquí se hace lo mismo. Este tiene tercera que es 4, este tiene tercera que es 6 y este tiene tercera que es 1. Por lo tanto, solo me queda 4x menos 6 por 2. Y aquí sería 2 por 4, 8. Y 2 por 6, 2 por negativo 6, 12. Y se copia la variable. Y acá tenemos otro ejercicio. Acá había un ejercicio que creo que son los que dejé de tarea. Calcule negativo 8a entre negativo 2. Aquí está bien fácil, ¿verdad? Porque usted dice 8 entre 2 a 4. Y si usted se fija, aquí este está negativo y este está negativo. Signos iguales es igual a positivo. Y se copia la variable que es a. Miren, 8 entre 2. Y como los dos tienen signos iguales, la respuesta es positiva. Y copiamos la variable. Y acá tenemos 9y entre 3/4. ¿Qué íbamos a hacer cuando teníamos una división? De esta manera, la convertimos en multiplicación y el divisor lo convertimos en su recíproco. El recíproco de 3/4 es igual a 4/3. Miren, ya lo convertimos en multiplicación y aquí me queda 4/3. Luego voy a aplicar la simplificación de fracciones. Este 3 de abajo tiene tercera y este 9 tiene tercera. Tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Por lo tanto, me queda 4 sobre 1, que es lo mismo que 4. Y 4 por 3 es igual a 12 y copio la variable que es y. Ahí está. Le saco la tercera 9 y la tercera 3. Y me queda, acá me queda 3y y acá solo me queda 4. Y 4 por 3 es igual a 12 y copio la variable que es y. Muy bien, dice Ian, va a quedar 9 es 12y. Veamos la siguiente. Acá también tenemos algunos ejercicios de operaciones con expresiones algebraicas y me pedía que calculara el producto. Estos son de los ejercicios que quedaron en esa tarea, que la mayoría los hicieron de manera incorrecta y entonces por eso yo los puse en el repaso. Acá tengo 2/3 por 12x menos 6. Es una multiplicación o un producto de expresiones algebraicas. Entonces, 2/3 primero multiplica 12x y después multiplica a 6. Primero 2/3 por 12x y luego menos
2/3 por 6. Aquí aplicamos lo mismo, ¿verdad? Cancelamos para 3, cancelamos para 12. 3 tiene tercera y 12 tiene tercera. Mire, tercera de 3 es 1, entonces prácticamente me queda 2 sobre 1, que es lo mismo que 2. Y tercera de 12 es 4, entonces me queda 2 por 4. Y acá tenemos tercera de 3 y tercera de 6. En este caso sería tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Entonces veamos. Acá me queda 2. 2 y acá tercera de 2 es 4. 2 por 4, 8. Acá me queda 2 por 4 y acá me queda tercera de 3 es 1, entonces me queda negativo 2 y tercera de 6 es 2. Y me queda negativo 2 por 2. Ok, 2 por 4 es igual a 8x y menos 2 por 2 es igual a negativo 4. Ahí está la respuesta. La están mandando acá, Yeselin, Ian Paquedano, muy bien. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Este es el último, creo. Calcule las siguientes divisiones. Hice este ejercicio porque la mayoría de los que me mandaron la tarea lo hicieron de manera incorrecta. ¿Por qué lo hicieron de manera incorrecta? Porque a pesar de que yo lo expliqué en clase, porque a pesar de que yo le tomé capturas a los ejercicios que hice en clase y las mandé, a pesar de que yo grabé mi clase y mandé el video, no siguieron las instrucciones, no siguen las reglas, no les gusta seguir las reglas, no les gusta leer las instrucciones, no les gusta ver los ejemplos que yo desarrollo en la clase, sino que quieren hacer las cosas como ustedes quieren, y no es así. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo primerito que voy a hacer es simplificar fracciones. Mire, tengo este 9 acá arriba y tengo el 3 abajo. El 3 tiene tercera que es 1 y el 9 tiene tercera que es 3. Es lo primerito que voy a ir haciendo. Mire, y voy simplificando. De esa manera me queda que la tercera de 3 es 9, perdón, de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. Entonces lo que voy haciendo es, miren, copiándolo. Acá, tercera de 9, 3 y tercera de 3 es 1. Si tengo 5m más 1 sobre 1 es lo mismo que tenga 5m más 1. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Multiplicar. 3 por 5, 15. Y copio la variable que es m. Y 3 por 1, 3. Y ahí estaba la respuesta. Mire, este ejercicio estaba súper fácil, pero se complicaron la vida y me lo hicieron de manera incorrecta la mayoría que me mandaron la tarea. Por eso les estuve corrigiendo ahí. Muy bien, y aquí llegamos al final y había algún Kahoot. Había un Kahoot. No lo he hecho todavía. Si me dan un chancecito de unos minutos, ahí se los estaré mandando más o menos a las 5. Se los estaré mandando al chat. Y para que lo hagan. ¿Cuáles son las reglas? Tendrá puntos extra el que gane el primer. Bueno, voy a darle puntos extra al primero y al segundo lugar. ¿Cuáles son las reglas? Que debe ingresar con su primer nombre y su primer apellido y solo se permite una jugada por participante. Si hace 2 jugadas queda descalificado. Entonces le voy a dar chance. A los 2 primeros lugares le voy a dar puntos extra. Y aquí llegamos al final de esta clase. Un poquito larga esta presentación. Solo queda que estudien para el examen del segundo parcial, que es el próximo martes. Llegamos al final de la